Dicen que el conocimiento es poder, pero aquí creemos que el conocimiento es servicio. Bienvenido a un espacio donde la Kabbalah, la astrología, el tarot y el yoga no son el fin, sino el mapa para encontrarnos. Porque mejor se sirve a Dios cuando mejor se sirve al humano. Estás en Transforma tu Pensar, Vivir y Amar. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean ustedes bienvenidos a esta infusión cuántica. Este tema maravilloso donde la conciencia es cuántica, así como lo escuchan. Entonces, durante décadas, la ciencia ha intentado encerrar la conciencia dentro del cráneo. Federico Fagin, inventor del primer microprocesador y pionero en inteligencia artificial, propone algo radicalmente distinto. La conciencia no nace en el cerebro, lo utiliza como herramienta. Fagin afirma que el cuerpo humano es un vehículo operado a distancia por un campo cuántico consciente. Lo que percibimos, colores, sabores, emociones, no está en el cuerpo. Los qualia existen en el campo, más allá del espacio-tiempo. Esta idea, que muchos llamarían descabellada, se alinea con descubrimientos profundos de la física cuántica. Fagin, tras 30 años de investigación, concluyó que las matemáticas no explican la conciencia porque son producto de ella. Inspirado por el trabajo del físico Giacomo Mauro Darian, quien demostró que la física cuántica puede derivarse de bits de información cuántica, Fagin plantea que la conciencia y el libre albedrío son expresiones fundamentales del universo, no añadidos, sino su origen mismo. Entonces, esto es lo que justamente sale y rompe con muchas de las cosas que nos dijeron hasta hoy como realidad y como ciencia. Ahora hablemos. Capítulo 1. La conciencia. Federico Fagin lo tenía todo. Éxito profesional, prestigio, reconocimiento mundial como mentor del microprocesador. Vean, escuchen. Pero en 1990, durante unas vacaciones en Deep Town, todo eso se desmoronó. Desde dentro, no era feliz. Descubrió que su entusiasmo era una máscara obligada por el cargo que ocupaba. Mientras por dentro se apagaba lentamente. Esa crisis lo llevó a una pregunta que cambiaría su vida. ¿Qué es realmente la conciencia? No buscaba crear tecnología ni resolver una ecuación, Esta vez el motor era el sufrimiento y lo empujaba hacia adentro. En ese vacío nació una experiencia radical. Una noche, tras regresar a la cama, sintió una energía intensa brotar sobre su pecho. Era amor, pero no un amor común. Era puro, absoluto, inconcebible, venía de él y al mismo tiempo lo desbordaba. Fíjense, lo acompañaba una luz blanca centelleante que se expandía como una explosión. Su conciencia estaba ahí, dentro y fuera del cuerpo. Se convirtió en el observador y lo observado, pero sin perder su identidad profunda. ¡Wow! En ese instante supo eso, ese amor, esa luz, es la sustancia de la realidad. Todo surge de ahí. Esa vivencia lo despojó del materialismo, comprendió que la conciencia no es producto de la materia. Claro que no, es anterior a todo. Así comenzó
hacia una nueva comprensión del universo, una visión. Aunque continuó dirigiendo la empresa donde estaba, destinó un 40% de su tiempo a meditar, investigar y reconstruir el significado de aquella experiencia fundacional. Ese momento se convirtió en la semilla de la teoría de la conciencia cuántica, una visión donde el universo no se compone de cosas, sino de significados vividos y vivos. Federico Fagin dejó atrás el paradigma físico para adentrarse a lo invisible y desde ahí empezó a reconstruir la realidad. Capítulo 2. La revelación. Con su nueva teoría de la conciencia, Federico Fagin encontró la llave para explicar lo inexplicable, esa experiencia mística que transformó su vida. No fue una alucinación ni un accidente emocional. Fue la revelación de lo que verdaderamente somos. Cada uno de nosotros, afirma Fagin, es un campo consciente. No vivimos dentro del espacio-tiempo. Es el espacio-tiempo el que existe dentro de nosotros. Este giro de perspectiva lo cambia todo. Si seguimos creyendo, como dicta el cientificismo, me encanta, que somos solo máquinas, acabaremos siendo superados por ellas. Máquinas que, a su vez, serán controladas por élites capaces de programar nuestras decisiones. Pero no somos autómatas. El cuerpo, aunque puede verse como una máquina, es infinitamente más complejo. Es una máquina cuántico clásica, no simplemente clásica. Cada célula de nuestro cuerpo contiene el genoma completo, la totalidad del diseño. Somos seres holográficos, 50 millones de células, cada una con el potencial del todo. Por eso la epigenética es posible. Hace décadas, hablar de eso era ser hereje. Hoy es ciencia establecida. Me emociono mucho, no sé por qué, pero de verdad. Comparémoslo con un microprocesador. Millones de conexiones sí, pero cada interruptor solo sabe si está encendido o apagado. Nada más. Una célula, en cambio, está conectada con el campo cuántico total. Es una unidad cuántico clásica. No lo comprendemos del todo quizá ahora porque seguimos mirando la vida como un mecanismo, pero en física cuántica las partículas no son objetos, son estados del campo, como una ola que no puede separarse del mar. Aún así, seguimos tratándolas como si fueran pequeñas pelotas. Y cuando hablamos de ordenadores, sí, también usan electrones, pero ahí los efectos cuánticos se cancelan. El bit clásico es solo una abstracción, un promedio de fenómenos cuánticos reducido a ceros y unos. No puede replicarse un qubit porque su medición colapsa su estado. Lo dice el teorema de Olevo. Lo máximo que puedes extraer de un qubit es un bit clásico. Y según el teorema de no clonación, no puedes copiarlo. La información cuántica no puede ser reproducida, solo representada, pero la representación no es la vivencia. Las matemáticas son el mapa, la experiencia, el territorio, y el significado solo existe dentro del campo, dentro de nosotros. El gran error del paradigma actual es asumir que la información no tiene significado, y desde ahí concluyen que el universo tampoco lo tiene. Pero si empezamos por la información cuántica, debemos preguntarnos, ¿por qué no puede copiarse? La respuesta que propone Fagin es clara. Porque la conciencia y el libre albedrío son fundamentales. No pueden reducirse a otra cosa. Si partimos de esa base, entonces la física cuántica no solo tiene sentido, es inevitable. Agárrense. El colapso de la función de onda no es azar, es una decisión libre del campo. Las partículas no existen separadas, emergen de campos que interactúan,
Por eso Fagin insiste, reducir la vida a interacciones moleculares es quedarnos ciegos ante lo esencial. Las células no son máquinas clásicas, son estructuras donde lo cuántico y lo clásico operan para dar forma a la vida. Incluso hoy la ciencia ortodoxa se resiste. La biología cuántica, aunque avanza, sigue siendo marginal, pero el cambio es inevitable. La reducción materialista ha dejado de ser suficiente. Uf, vaya, por fin, como bien dice Fagin, un electrón no es algo, es un evento del campo. Y lo que vemos en los laboratorios no es el electrón, sino la huella amplificada de algo mucho más profundo. Si se fijan, entonces, al estar viendo esto, cobra vida perfectamente aquella frase de hace poco que les dije dentro de las clases del árbol de la vida que damos, que el interior es más grande que el exterior. Estamos viendo aquí cuál es. Ahora, capítulo que sigue, la realidad. Cuando hablamos de lo cuántico y lo clásico, solemos imaginar dos mundos separados, uno indeterminado y otro predecible. Pero según Federico Fagin, esta división es una ilusión, como casi todo. En realidad no hay frontera clara entre ambos. Lo que llamamos realidad no está hecha de partes aisladas, siquiera de conceptos. Es holística, naturaleza. Incluso nuestras nociones binarias, como verdadero, falso, solo funcionan dentro de contextos limitados. Lo mismo sucede con los ceros y unos de los ordenadores. Requieren condiciones estables de temperatura en su presión. Sin embargo, insistimos en esa visión fragmentada porque nos da una falsa sensación de control. Y detrás de ese control, dice Fagin, se esconde el verdadero impulso, poder. Pero la física cuántica ya nos advierte, ese modelo materialista y determinista no funciona. El universo está conectado desde dentro, no desde fuera. La mayoría de los físicos, sin embargo, ignoran el interior. Ahí está, reduciendo la existencia a lo que puede medirse. Pero entonces, ¿cómo operan los ordenadores cuánticos? Los procesos no suceden en el espacio-tiempo, sino en el espacio de Hilbert, una construcción matemática abstracta. Fagin concluye que las ecuaciones son productos de la conciencia. No es la matemática la que explica la conciencia, sino la conciencia es la que crea la matemática. ¿Ya ven cómo va? Así como Schrödinger solo roza la superficie del inconsciente, debemos ir más allá, hacia los campos cuánticos y luego hacia lo más fundamental, la información cuántica. Según el físico Giacomo Mauro de Ariano, toda la física cuántica puede derivarse de qubits, no de materia. It from bit, decía Wheeler, pero Fagin corrige, it from qubit. Un qubit representa infinitas posibilidades sobre una esfera, pero al medirlo obtenemos un simple 0 o 1. Y ese colapso no lo explica ninguna ley física. Según Fagin, es un acto de libre albedrío del campo. No es computable, no es algoritmo, es decisión viva. Así en cada célula, no hay repeticiones estadísticas. Hay decisiones únicas, y aunque intentemos compartir lo que sentimos con palabras, lo que vive en nuestro interior solo puede representarse como información cuántica. Pero la representación no es la experiencia. El significado no vive en los bits, vive en el campo que siente. En nosotros, la verdadera realidad, dice Fagin, no es esta, sino la que creamos al observar. Somos campos conscientes escribiendo libros que luego leemos como espacio y tiempo. Nuestro cuerpo es apenas una oración en esa obra infinita. ¿Suena loco? Tal vez, pero está mucho más cerca de la verdad que cualquier teoría materialista. Sí, puede sonar descabellado, pero la teoría cuántica también lo es.
Y si descartamos la conciencia, insistiendo en que todo es materia desde el principio, ¿qué nos queda para interpretar la mecánica cuántica? Surgen entonces interpretaciones como la de los muchos mundos, donde todo lo posible ocurre en dimensiones paralelas. Pero tras más de un siglo, no existe un consenso sobre cómo entender la física cuántica. Nadie ha ofrecido una interpretación definitiva. Federico Fagin propone otra vía: aceptar la conciencia y el libre albedrío como postulados fundamentales, porque un postulado debe ser evidente por sí mismo, y este lo es. Tú y yo somos conscientes. Tenemos libre albedrío, limitado, sí, pero real. ¿Cómo se puede explicar la conciencia con algo que no es consciente? ¿Cómo puede surgir lo vivo de lo inerte? ¿Cómo puede algo que no comprende generar comprensión? El emergentismo intenta explicar más con menos, pero eso es una ilusión, otra. Puedes obtener menos desde más, determinismo desde indeterminismo, inconsciencia desde conciencia, pero no al revés. Esta idea es simple, poderosa, pero el cientificismo la evita. ¿Por qué? Porque amenaza estructuras de poder. Ah, caray. Si yo conozco las ecuaciones, tengo más poder que tú, pero el libre albedrío no se somete a ecuaciones. No es predecible, y eso incomoda. Nos aferramos a la predicción porque nos da seguridad, pero el futuro es impredecible porque depende del libre albedrío. Muchos quieren creer que no tienen libertad. Federico Fagin los interpela. ¿Por qué deseas creer eso? ¿Qué obtienes al negar tu libertad? A veces se trata de control o de arrogancia intelectual. Yo sé más que tú. Fagin lo vivió. Fue físico, formateado por las mismas ideas, hasta que aquella experiencia le mostró que era mucho más que materia. Y ahora lo afirma. La conciencia es lo que nos permite saber. Los ordenadores no entienden. No hay significado en los bits. El sentido nace en el campo consciente. Los qualia son el inicio del viaje interior. La comprensión es el sendero, el significado y la meta. Y el significado es la verdadera ontología. Siguiente capítulo de Ciencia y Espiritualidad. Este maravilloso capítulo lo vemos en la siguiente difusión cuántica. Muchas gracias, un cordial shalom. Sean muy felices, por favor. Shabbat Shalom. Chao. Las peores plagas no siempre se ven. Algunas aprendimos a llamarlas mi forma de ser. Nun, Lamed, Kaf. ¿Y si la peor plaga no estuviera fuera, sino dentro de nuestros hábitos? El nombre 21 de los 72 nombres de Dios se conoce como erradicar la plaga. Pero no habla únicamente de enfermedades o problemas externos. También habla de esas ideas, emociones y comportamientos que repetimos tanto, que terminan pareciendo parte de nuestra identidad. La Kabbalah nos recuerda que una plaga es aquello que se expande cuando dejamos de verlo, de nombrarlo. Por eso este nombre nos invita a hacer algo distinto, no pelear contra la oscuridad, sino dejar de alimentarla. Cuando transformas una reacción en conciencia, cuando rompes un patrón repetitivo, cuando eliges diferente, cuando lo nombras, no solo cambia tu vida, empieza a cambiar el mundo físico, porque toda transformación visible comienza con una decisión invisible. Y que esta semana que inicia sea para dejar de protegernos o defendernos de mucha claridad y paz. Un gran shalom.
Gracias por permitirme acompañarte en este tramo del camino. Que las herramientas de hoy iluminen tu sendero y el de quienes te rodean. No olvides que la sabiduría real es real cuando se comparte. Recuerda, mejor se sirve a Dios cuando mejor servimos a la humanidad. Esto fue Transforma tu Pensar, Vivir y Amar. Hasta la próxima.